Muy buenas amigos, hoy estamos con el nuevo Tesla Model 3 Highland, una nueva versión, una nueva gama que ofrece Tesla con su berlina más potente en cuanto a ventas. Ahora mismo ya en su propia gama el Model Y también está desbancando un poco estas ventas por esta moda sub, pero esta berlina sigue siendo una de las más atractivas a nivel de precio a día de hoy. Estamos con la versión RWD, la versión más inicial de toda la gama, que por su precio está en el entorno de los 39.000 euros, pero con las ayudas y promociones que puedes adquirir podrás tener este coche por un poco más de 30.000 euros. Así que es una muy clara alternativa para la compra de un coche eléctrico con la firma de la marca americana Tesla. Así que nada, vamos a empezar con el intro y damos el repaso exterior de este Tesla Model 3 Highland. Bienvenidos. Bueno, comenzamos con el repaso exterior. El coche aparentemente puede ser un coche totalmente nuevo, pero sigue siendo la misma base del Model 3 anterior, pero aquí Tesla ha mejorado muchas zonas en cuanto a estética, obviamente la que vamos a comentar ahora, pero también en refuerzos de la estructura, mejoras, algunos anclajes nuevos, todo para mejorar aún más este modelo. Aquí vemos principalmente en su diseño estas nuevas ópticas delanteras mucho más afiladas, mucho más alargadas en formato horizontal. Antiguamente eran un poco a lo vertical, un poco más estrechas, y un nuevo paragolpes que le da un toque, a mi humilde opinión, un poco más europeo, ¿no? Es un coche que tiene ahora unas líneas con un guiño un poco más europeas. Eso sí, mantenemos todo lo demás prácticamente igual, unas aletas que ahora están, digamos, ya también llevadas a este nuevo diseño, a estas nuevas líneas por las ópticas. Vemos también en esta unidad de prensa estas llantas 19 pulgadas que tienen un coste opcional, pero que le dan un buen estilo a esta unidad. Y bueno, vemos también este color azul metalizado que también es un extra, ¿vale? Aquí, bueno, vemos también en la parte lateral unas líneas muy limpias, donde vemos también algunas zonas con las cámaras que integra Tesla para sus ayudas a la conducción, para los modos centinela. Vemos también toda esta zona con el negro, no hay cromos, ¿vale? Y por supuesto la característica zona acristalada que va desde la zona de la luneta delantera, va por todo el techo hasta llegar aquí al portón trasero. Unas manetas que, como veis, van enrasadas. Para hacer uso de ellas tenemos que pulsar justo aquí y abrimos de esta manera, ¿vale? Por supuesto, las puertas no llevan marco, así que tenemos ese estilo o ese aire más coupé en este modelo. Luego las ventanas se ajustan nuevamente y llegamos a la saga, una saga donde encontramos unos nuevos pilotos traseros que le dan un estilo muy bonito. Van incorporados aquí al portón, le dan ese estilo más dinámico al conjunto, el nombre Tesla. En las versiones de dual motor, que es, digamos, el gran autonomía que viene a seguir a este RWD, tenemos aquí las insignias dual motor. Y luego en la versión performance, que es la versión más prestacional, tenemos allí una plaquita con un logo muy específico de ese acabado performance, muy similar al modo Plate de los modelos mayores de la gama. Vemos también que el portón, al ser 3 volúmenes, aquí notamos este portón con esta pequeña cola de pato que le da un buen estilo a esta zona. Aquí en este lateral del piloto llevamos la tapa automática de recarga, carga continua y carga alterna. Le damos un toque y automáticamente se cierra. Y en la parte baja del paragolpes llevamos este difusor que también lleva iluminaria. En cuanto tenemos el portón del maletero abierto, también tiene allí funcionamiento de iluminación, ya que los pilotos traseros van unidos a este portón.
La tercera luz de freno justo en esta zona baja del cristal. Y bueno, ¿qué os parece este nuevo diseño del Model 3 Highland? Un poco más europeo, ¿no os parece? Pues nada, vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el maletero, uno de ellos, porque este es el maletero principal, el maletero de la parte posterior, que tiene 425 litros, pero al tener esta característica forma de berlina, por supuesto tenemos esta boca que no levanta con la luneta, así que tenemos una boca de entrada en esta configuración, como la veis, 425 litros, que además mantiene unas formas poco regulares, ya que hay algún escalón, sin embargo tampoco interfiere demasiado. Sí que llevamos huecos en los laterales muy aprovechados, y justo aquí debajo llevamos un hueco muy bueno para guardar cosillas, como en este caso los cables de carga, por ejemplo, o por ejemplo nuestro maletín de limpieza para el coche, en fin, lo que queramos. Sí que tiene un maletero bastante bueno, lo único es la altura, que no es la de un coche, por ejemplo, familiar o ranchera, que permite, o el sub, que permite tener una entrada a estos maleteros mucho más óptimo para objetos más grandes. Sin embargo, para ser una berlina, yo creo que está muy, pero que muy bien. Bueno, y para ver el maletero delantero tenemos dos opciones: abrirlo desde dentro, desde la propia pantalla, o desde la aplicación de Tesla, que aquí tenemos la opción de controles. Tenemos abrir completamente el coche, cerrarlo, o abrir, por ejemplo, el capó. Automáticamente nos salta y ya tenemos acceso a este maletero. Un maletero de 88 litros con revestimiento plástico bastante correcto, y me gusta porque podemos guardar incluso alguna maleta de equipaje o dos bolsos de mano, que viene muy bien, y no ocupar el maletero trasero. En este caso también podríamos dejar todo el sistema de recarga, cables y todo aquí en la parte delantera, y desocupar totalmente el maletero trasero. Así que son 88 litros muy bien aprovechados para este coche eléctrico. Acceso a las plazas traseras. Yo mido 1,77, tengo que hacer un pequeño gesto para poder entrar, ya que esta zona baja bastante. Y bueno, aquí estoy dentro del Model 3, un coche que a primera impresión me da un buen confort general, ¿no? Aquí encontramos, bueno, 4 dedos de separación a la banqueta delantera. Puedo extender un poquitín los pies, no es tan alto. En este caso llevamos la banqueta bastante baja. Si lo subiéramos un poquitín tuviésemos un poco más de acceso, pero está bastante bien. Lo único es que el suelo es plano, pero un poco elevado, así que podéis ver que la inclinación de la pierna, yo tengo piernas grandes, pues no está del todo confortable, ¿no? Pero ya encontrando esta posición voy muy bien. La banqueta, en este caso tenemos este color negro, digamos que es el más recomendado a mi humilde opinión. El tapizado blanco es espectacular, le sienta muy bien al interior con la mezcla de colores, pero es más delicado de mantener, sobre todo a nivel de limpieza, ¿no? Y de cuidado. Aquí los materiales están muy bien. Este Highland han querido dar ese salto cualitativo necesario, ¿no? Con respecto al Model 3 anterior, que sí que se notaba cierta simplicidad en el uso de materiales. Aquí ya notamos muchos materiales incorporados, bien integrados. Ahora tenemos líneas LED por todo la parte superior de las puertas y va unido a la parte del salpicadero, algo que bueno, ha causado algún revuelo en el momento de su lanzamiento, gente a favor y gente en contra, pero yo creo que es algo que está muy llevado a día de hoy y que le sienta bastante bien. Sí es verdad que, como detalle, por ponernos algo pijos, la línea aquí de la puerta no coincide con la línea de la parte delantera. También es verdad que la parte delantera, digamos que es un habitáculo como unido, y esta parte trasera, digamos que va independiente, ¿no? Da esa sensación, pero bueno, le da una continuidad visual bastante buena, y yo creo que es un buen punto
a mencionar. Tenemos aquí el pulsador para abrir la puerta, elevalunas eléctricos, como os he dicho no llevamos marco, y bueno, vemos que está todo cubierto y no vemos en ningún lado chapa. En este caso, con la puerta cerrada no vemos nada, solo vemos material en tela, todo bien cubierto. La verdad es que está bastante bien. Aquí, bueno, todo este techo que está totalmente protegido para el sol, aunque sin embargo no es como la chapa, así que nos va a incomodar un poco más, aunque hay accesorios que se pueden poner como cortinillas para poder estar un poco más confortables, sobre todo en verano. Ahora que estamos en verano con 40 grados, pues sí es verdad que el coche, al estar por ejemplo detenido, aparcado en un lugar al sol, bueno, tenemos la aplicación que ya nos vamos a subir al coche en 10 minutos, 5 minutos, la podemos ya ver en qué temperatura está, que es increíble, está a 40, 42 grados el coche en el interior, pero podemos ajustar el clima desde el mando, desde la aplicación, y ya tener el coche ya aireado y mucho más confortable para poder hacer uso nuevamente de él. Aquí tenemos luces en esta barra, una barra que bueno, está bien porque da funcionalidad, pero quita un poco esta espectacular vista de un techo totalmente panorámico. También es verdad que como es tan grande, en algún sitio tenían que hacer refuerzo, por supuesto, de la estructura, ¿no? Una estructura que se ve aquí bastante voluminosa, pero muy bien rematado. La verdad es que es un interior que da mucho espacio, mucha visibilidad, y se agradece, no te sientes aquí encerrado para nada. Bueno, tenemos aquí algunos detalles como ganchos para colgar el abrigo. La verdad es que bastante bien, todo bien rematadito, muy chulo. Tenemos anclajes Isofix que van entre las banquetas, así que hay que tener cuidado con los ganchos para no cargarnos el tapizado, que es un tapizado bastante bonito. Aquí, bueno, tenemos estos bolsillos que son bastante durillos para dejar objetos, así que bueno, tenemos portabebidas que van totalmente revestidos en el interior, tanto por la parte de la puerta. La verdad es que muy bien, está muy bien revestido y evitamos ruidos en este sentido. La verdad es que me gusta. Y en la parte central tenemos una pantalla muy buena que bueno, nos permite tener uso tanto del clima en la parte de gestión. Podemos apagar el ventilador, encenderlo. Tenemos también el uso del sistema teatro, Netflix, Twitch, YouTube, que os recomiendo también que os suscribáis a nuestro canal de Supermotor Online. Si aún no lo has hecho, déjanos tu like y nos gustaría que nos apoyéis muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenidos. Tenemos también juegos, arcade, configuración, brillo. La verdad es que es una pantalla muy útil para las personas que van aquí detrás y hacer su configuración. Tenemos salidas de aire y 2 puertos USB-C, ¿vale? Muy bien. Y bueno, ya son 3 plazas. Aquí tenemos una plaza central que sí que llevamos este reposabrazos con 2 portabebidas que bueno, hacen esta función también de reposacabezas para el que vaya en la plaza central, pero si no lo hacemos uso, tenemos este reposabrazos que bueno, es bastante cómodo, 2 portabebidas y bueno, está bastante bien, la verdad. Vamos a ver qué tal es la plaza central. Y bueno, obviamente al ser una estructura que se tiene que mover y además tiene portavasos, es un poco más durillo, así que el respaldo es un poco incómodo. Sin embargo, aquí llevo casi 2 dedos de separación de las rodillas. El suelo, al ser plano, puedo ir perfectamente, así que en cuanto a anchura, bueno, un poco más justillo, pero 3 personas pueden ir con relativa comodidad. La parte baja también es cómoda. Y bueno, en cuanto al techo, bueno, aquí tengo un dedo de separación al cristal. Yo mido 1,77, así que ahí tenéis un poco la referencia. Anclajes Isofix, todo espectacular en esta trasera. Me gusta cómo está planteado, pero vámonos a la parte delantera. Bueno, plazas delanteras. Tenemos acceso correcto. Cerramos puertas y tenemos que bajar un poco el clima para que no se nos meta el ruido. Son las casi 9 de la mañana y ya estamos a 25 grados, estamos en pleno verano, así que hace mucho calor, aunque ahora se agradece esta tregua de temperatura. Y bueno, vamos al lío. Cuando he mencionado en la parte exterior sobre aires más europeos,
no tiene nada de malo, simplemente esta es una marca americana, apuesta por un tipo de diseño minimalista, todo muy limpio, con los menos botones posibles o casi nulos, que ahora hablaremos de ello, pero que es un diseño muy claro y muy exclusivo que ha desarrollado la marca americana en sus modelos. Y aquí, bueno, en el Highland han dado un salto, como os he dicho, en la parte trasera de calidad, con integración de materiales y mejores acabados, mejor, bueno, el tema de iluminación, para darle más detalle, en fin, todo con un buen remate. Si es verdad que en esta simplicidad yo veo que puedes tener un claro a favor, gente que le guste y gente que no le guste. Medias tintas es complicado, ¿no? Diría yo, pero está bien. Lo único es la parte funcional y ergonómica deja no que desear, pero sí que un punto a mejorar. Depende cómo lo veas. A ver, si me explico y que no me confundáis. Todo un uso por pantalla lo veo muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque una persona que venga de un coche de hace 20 años con uso de botones y eso, quizás se haga un poco más complicado el buscar dónde está todo en el coche. Pero esto ocurre también con las nuevas tecnologías, porque hay que destacar que Tesla viene de ser un programa, un software que han hecho muy bien y que a las pruebas me remito, y luego han desarrollado productos como en este caso coches. Es una empresa que desarrolla tecnología y la aplica en sus coches, y eso se nota porque es un sistema que en el momento que ya te haces con él y tienes atención a los detalles, pues ya prácticamente te haces con todo el manejo del coche, porque es una interfaz muy intuitiva, muy bien cargada, con todas las opciones que puedes hacer uso, pero no deja de hacer uso únicamente de la pantalla, es lo que me refiero. Entonces, hay algún problema del software o algo, ya tenemos un problema con el coche, aunque con las actualizaciones que tiene remotas el coche, obviamente la marca siempre está atenta a mejorar cualquier fallo que pueda tener. Vamos al lío. Tenemos un sistema que inmediatamente nos ofrece un vistazo del coche, nos dice ahora mismo que está la puerta del copiloto abierta, podemos abrir maletero, abrir la compuerta de recarga, podemos girar el coche incluso. Muy chulo que por ejemplo lo tengamos en esta vista, pongan los intermitentes, se nos muestra la cámara y se vea el intermitente. Incluso si lo ponemos de modo frontal, vamos a quitar los warning, vale. Si lo ponemos de frente podemos ver las ráfagas de las luces cuando le doy aquí al botón. Un detalle muy chulo, incluso vemos allí el color, en fin, todo muy bien. Aquí un pequeño resumen de la parte multimedia que llevamos, un pequeño resumen para la navegación, aquí el volumen, ¿vale? Aquí un pequeño vistazo de la navegación donde estamos, muy bien, autonomías y kilómetros, en porcentaje y en kilómetros, por supuesto. Toda esta zona de usuario, aquí la hora y la temperatura exterior. Cuando llegamos al coche, inmediatamente tenemos el sistema tanto de controles, plegar retrovisores, seguros de niños, seguros de ventanas, la guantera que le damos aquí y nos abre esta guantera que está bastante discreta, todo muy bien rematado, con buena terminación. Cerramos y bueno, tenemos la dinámica, en este caso que es el RWD, Relax estándar, dirección, cambio automático de tracción libre para mejorar si está atascado en nieve, arena, la carga que la podemos regular también al 80% como queramos. También tenemos aquí la parte de programación, que también todo esto lo podemos hacer desde la app. Piloto automático, que en esta versión no llevamos el piloto automático, en esta unidad tenemos los seguros. Aquí está integrado, hemos integrado nuestro móvil y con el móvil podemos acceder al coche o también con las tarjetas. Hay que dejarlo aquí en esta zona, que también hacen función de carga inalámbrica y está muy bien. Tenemos sistema de luces, la pantalla, trayectos con los consumos y autonomías, la seguridad, el servicio con presiones, el software, el wifi y Bluetooth y mejoras.
Está muy bien. Esto es la parte de configuración. Automáticamente, como habéis visto, se me divide la pantalla y me deja aquí esta pantalla que viene a ser el cuadro de instrumentos. Un cuadro de instrumentos que es totalmente inexistente, ¿vale? Aquí puede ser el primer punto a que choque a las personas que vienen a ver este coche por primera vez o lo van a ver y lo han visto y les pueda chocar. Pero ya os digo, la ubicación no está del todo mal, está muy bien y se nota totalmente todos los detalles que queramos. Un punto quizás para no distraernos de la vista de la carretera es que tuviese una opción de Head-Up Display para tener allí por lo menos la velocidad, la lectura de señales de tráfico, las velocidades, la indicación de la navegación. Yo creo que sería un punto muy a favor, al menos en opción, para este Model 3. Yo creo que sería algo muy útil dejando este sistema, que es una apuesta que hace la marca, pero tener esa alternativa de Head-Up Display allí integrado. Yo creo que es un punto muy a favor. Continuamos. Tenemos, bueno, opciones de energía, toda la parte que nos da de gráfica. Tenemos también la conexión al teléfono, las cámaras disponibles. Aquí tenemos toda la funcionalidad y apps que están integradas. Tenemos Spotify. Tenemos aquí la conexión Bluetooth y la gestión también de las pantallas, de la pantalla trasera, donde podremos bloquearla para que no hagan uso de ella, y fuente de los altavoces. Podemos tener los altavoces con la parte delantera, lo que estemos escuchando o viendo, porque aquí también podemos ver Netflix y YouTube, eso sí, con el coche detenido, cuando estamos cargando el coche y todo eso, tener la fuente de altavoces con lo que estén viendo en la parte trasera, ¿vale? Que si podemos ir oyendo lo que pasa, ¿no? Están viendo una peli, una serie, lo que sea, pero no podremos verlo porque lo están viendo desde la parte trasera. Algo que, bueno, se puede administrar y conciliar con la familia o con los amigos que vayan en el coche. La verdad es que me gusta muy bien el sistema. Dashcam tenemos disponible, bueno, todo lo que es el sistema arcade para juegos también disponible, y los Toy Box, donde tenemos los tradicionales aplicaciones de espectáculo de luces, el coloreador, las emisiones de los pedos en los asientos, blog de dibujo, Marte, Santa Claus, bueno, una infinidad de apps que ya tenemos en un vídeo con el Tesla Model S. Lo tenéis aquí en el canal, donde explicamos un poco sobre esta fiesta de Tesla que hace con sus modelos. Aquí lo implementan y no vamos a tocar ese punto, ya que no lo vemos necesario. En este caso, bueno, podemos mover el coche y en el momento que hacemos uso del coche presionamos freno y automáticamente se nos carga aquí en este lateral el ordenador de a bordo, el cuadro de instrumentos, y con la palanca de cambios, una palanca de cambios que tenemos que deslizar hacia adelante para ir en D, en Drive, tenemos hacia atrás para ir en reversa y le damos un toque para el Park, ¿vale? Nos indica ahora mismo que cerremos la puerta y que nos abrochemos el cinturón, pero no nos vamos a mover. Volante, un volante con buen grosor, un buen tacto de materiales, aquí con el nombre Tesla, y con unos mandos básicos, ¿vale? Tesla ha ido recortando todo el tema de botonería y, bueno, se han quedado con estas porque de momento no han encontrado soluciones a esto. ¿En qué? No tenemos en lo que es la piña de la dirección, no tenemos ningún mando, nada. Ni los intermitentes, ni las largas, ni aquí los limpias, no tenemos palanca de cambios y aquí tampoco botones, pero sí lo tenemos en esta zona, los intermitentes que funcionan justo aquí de a toque. Tenemos también las ráfagas de luces y aquí tenemos la activación de las cámaras, tenemos también aquí la regulación del sistema ADAS de control de crucero, los limpias y el mando para hablarle al coche con los mandos de voz que nos integra al sistema. Por supuesto, una solución que como todo, al principio te puede costar un poco más menos, pero al final te acostumbras y es una auténtica pasada estas alternativas. Sinceramente, cuando probé el volante corto, achatado, que aquí no, vamos, el tipo yoke de Tesla, sí que me chocaba bastante porque estaba integrado este sistema junto con el volante y era como dos cosas muy radicales para acostumbrarse, sobre todo el tema de ir
con el volante aquí cortado en esta parte superior. Pero en este volante, que es un volante tradicional, y con este sistema al final te acostumbras. Sí, puntualmente puede haber situaciones donde tu mente y tu costumbre te pueda traicionar y te pueda ser un poco complicado, pero ya os digo que es un tema de costumbre y de práctica, así que está muy bien por Tesla tener este tipo de sistemas diferentes e innovadores. Por supuesto, bueno, aquí en la consola central tenemos esta área aquí acolchada con dos puertos de carga inalámbrica. En este caso, esta zona es para tener también la tarjeta, vale. Aquí tenemos un hueco muy generoso con puerto 12 voltios para carga, todo bien revestido. Otra zona con dos portabebidas y aquí una zona donde tenemos un hueco también todo acolchadito para guardar cosillas, y además nos vale como reposabrazos. La verdad es que está pero muy bien. Unos asientos confortables, tenemos calefacción y ventilación, y la verdad que está muy bien el sistema. Me gusta cómo está integrado. Buena visibilidad. Aquí tenemos cámara también en la parte interior, luces en esta zona, aquí los warning en esta parte superior, y justo aquí en esta parte también tenemos los indicadores cuando pisamos el freno para comenzar la marcha. Tenemos aquí para mover la caja de cambios, pero en caso de que falle tenemos aquí una alternativa que se nos enciende para poder activar la caja de cambios justo en esta zona. Un detalle bastante bueno y que además se nota como Tesla cuida todos los detalles para que no exista el mayor problema posible, que siempre habrá problemas y, como siempre os digo, no hay coche perfecto. Así que nada, yo creo que ya es hora de ponernos en marcha con este coche y os cuento qué tal va en la carretera. ¡Vámonos! Bueno amigos, ya estamos al volante de este Model 3 Highland RWD, 283 caballos. Tenemos versiones más potentes, 490 caballos y 627 para la Performance. Estas dos últimas con más potencia son tracción total, ya que llevan dos motores, uno en cada eje, y una batería de 75 kWh. En este caso la RWD que estamos probando son de 60 kWh. La autonomía homologada para este coche, para esta versión, son 513 kilómetros, pero a nosotros nos ha dado siempre una media de 400 kilómetros al 100% de la batería. Seguramente con el tiempo y un consumo más continuo, de un uso más normal y tranquilo del coche, pues como pasa con los térmicos, pues nos vaya actualizando esta autonomía, ¿no? Y mejorando o desmejorando. Pero hay que tomar en cuenta que ya 400 kilómetros para esta batería, para este tipo de coche, lo veo bastante bien, tampoco le veo mayor problema. Sí es verdad que para las otras versiones la batería es diferente en su composición y tiene sus mejoras en cuanto a mejora de recarga, del tiempo de recarga un poco más rápida, pero también la propia marca recomienda no hacer recargas por encima de del 80% de manera continuada, sino solamente cuando vayáis a hacer viajes largos. Sí recomiendan, vale, llegar al 100% de la batería para así optimizar y mejorar la vida útil de esta batería. Esto me refiero a la de rango extendido. En este caso, este RWD nos ofrece una dinámica muy buena, un coche muy confortable, además insonorización excelente, una suspensión que va al nivel de confort increíble, absorbe perfectamente lo que pasa sobre el asfalto, incluso podremos ir algo más rápidos y el coche tiene buenos puntos de apoyo, una buena respuesta a los puntos de apoyo. La frenada también es correcta, obviamente mucha parte electrónica al comienzo del recorrido del pedal, pero inmediatamente notamos la frenada tradicional, pero que tiene muy buen
comportamiento, buenas sensaciones generales, ¿no? De tanto el conjunto de suspensión, frenada, dirección, que la podremos también elegir aquí en la zona de dinámica. Podemos elegir la dureza, ligera, estándar o dura. A mí me gusta llevarla un poco más firme, más dura, para tener mayor feeling de lo que pasa sobre el asfalto, ¿no? Sin embargo, es bastante electrónico y no es tan así. El coche, la verdad es que a nivel ergonómico, como se ha avanzado antes, tampoco me voy a detener demasiado en ese punto. Me parece correcto. Tienes esta zona aquí con toda la ubicación también del sistema ADAS, como nos va reconociendo los vehículos, personas, tráfico cruzado. Vamos teniendo aquí todo muy bien estipulado, ¿no? Lo que es la palanca de cambios aquí de manera táctil. También tenemos la opción de hacer uso de esta parte superior como alternativa, plan B, ¿no? De hacer el uso de aquí, pero lo normal es que lo usemos de esta manera. Y bueno, la verdad es que todo es costumbre, todo es práctica, todo es aprenderse, por supuesto, leer los manuales como es debido para aprender todo el sistema software, pero lo que es la interfaz es muy amigable para entenderla, y luego ya de que lo aprendes, pues te haces muy rápido con todo. Eso sí es cierto, pero dependemos siempre de la pantalla. Entonces, hay un poco el punto que a mí particularmente me parece algo delicado, pero Tesla, en eso sí, toda su vida, desde que han presentado sus modelos, ha ofrecido esta clarísima opción de uso, ya que ellos son desarrolladores de tecnología aplicada, por supuesto, a sus coches. Otra parte polémica, pues lo que os he comentado antes, no tenemos aquí las típicas palancas de intermitentes como estamos ahora mismo. Entramos a una rotonda, giro y tengo que bajar aquí la mano para poner el intermitente para salir de la rotonda. Hombre, a ver, yo sinceramente os digo, es todo tema práctica y poder ser lo más, tener predicción de lo que obviamente vamos a hacer. Si vamos a entrar a una rotonda, vamos a salir, prácticamente el mismo gesto que haces con la palanca, tanto para un lado, para arriba como para abajo, para poner el intermitente, es simplemente hacer un toque. O sea, es cambiar ese chip del uso. Ahora mismo vuelvo a entrar a una rotonda, pongo el intermitente, que voy a salir en la primera, vuelvo a ponerlo y ya está. No hay mayor problema. ¿Dónde está el problema? Ahora lo vamos a ver en la siguiente rotonda. Cuando giramos más el volante y que estamos en plena acción, al bajar esta zona más, es donde tenemos que hacer un uso un poco más delicado, ¿no? Porque está los botones en otra zona. Y en cambio soltamos el volante para poder accionar la palanca. Pero os digo, es ya un tema de cambio de chip. En este momento yo bajo aquí, y tengo que bajar para poner que voy a salir en la rotonda. En este caso lo voy a quitar porque no voy a salir, pero tengo que bajar la mano, no lo tengo aquí. Ahora sí, lo vuelvo a poner porque voy a salir en esta zona y ya está. Como os digo, es un tema realmente de cambio de chip, de uso. ¿Y por qué? Porque al poco tiempo, ya a los kilómetros que llevamos durante esta semana, ya nos hemos acostumbrado y no hay ningún problema. Incluso las ráfagas son en esta zona, regulaciones también de volante en profundidad y en altura también lo seleccionamos aquí en la pantalla y son con estas ruedas que vamos configurando. Tenemos también todo el mando de control de crucero, todas estas opciones, y al final, como todo, te haces con el sistema y no lo veo del todo mal. ¿Dónde sí lo veo mal? Cuando lo usamos en el Model S con el sistema Yoke de vídeo, de volante, ahí sí había un problema. ¿Por qué? Porque estamos mezclando una nueva opción donde sí tengo que tener un volante donde yo pueda gestionar y no soltar las manos en las maniobras, y hacer uso de estas opciones de los intermitentes, que es donde generalmente tenemos las maniobras. Entonces, teniendo un volante totalmente inexistente en la parte alta, el tipo yoke, pues ahí es donde está el punto clave del conflicto.
por llamarlo de alguna manera, que también al final te acostumbras y lo usas sin problema. Pero ahí la mezcla de dos nuevas formas de usar el coche con estas alternativas pues choca muchísimo, y quizás en ese vídeo fui un poco pesado hablando de ello, pero he de aclarar que aquí en el Model 3 con esta nueva alternativa, con un volante tradicional pero con esta opción, la verdad es que me gusta cómo está planteado y se puede usar sin mayor problema. Bueno, a nivel general, en trayectos hemos hecho en estos días trayectos cortos, trayectos un poco más largos, donde estamos almacenando datos, ¿no? Estamos en una media de 192 vatios hora, también estamos en 142 vatios hora, estamos en una media de consumo muy bueno. Es un coche que se mantiene perfectamente a nivel de autonomía, va manteniendo esa autonomía, pero también si vamos a fuego con el coche, es un coche que obviamente consume, ya que son casi 300 caballos y propulsión trasera. Aquí, como veis, la pegada es gradual, pero está perfectamente optimizado para hacer un uso contundente de esta potencia, pero con una marcha más relajada. La visibilidad por los espejos exteriores son correctas, buena visibilidad. Por la parte interior también tenemos muy buena visibilidad, como podéis ver. Y en este caso, las ayudas que tenemos del sistema ADAS con las cámaras, sensores, está muy completo. Ahora mismo llevamos aquí un remolque y nos indica cómo está incluso frenando, teniendo el intermitente para salir de la rotonda. Así que no es únicamente los indicadores de nuestro coche, sino también del coche que tenemos ahí. No sé si os habéis fijado que mi intuición es darle a la palanca para salir de la rotonda, pero ya la mente automáticamente me ha recordado y le he dado el botón. Vuelvo, no quiero ser pesado, pero es que es un tema muy ya que se está repitiendo en las redes y todo, muy pesado, y es un tema, señores, de chip, así como pasa el uso de un coche eléctrico con un coche térmico. Ya basta de tanta polémica sobre eso. Cada forma y cada estilo de coche va a un público específico, a un nicho de público. En este caso, Tesla se mantiene en un nicho de público de gente que le gusta la innovación, gente que le gusta el minimalismo, que apuestan por un sistema de software muy alto, muy competente, muy tecnológico, y que ya está. Y con un coche que a día de hoy ya el Highland ofrece ya un equipamiento mucho más elevado. Por su precio, está en el entorno de los 30.000 euros, señores. 39.000 sin descuentos ni las promociones y ayudas del gobierno, pero 30.000 euros ya cercanos a 30, 31 con las ayudas y todo, me parece un chollazo. Tenemos alternativas, sí, tenemos alternativas, y una de ellas, un vídeo que hemos hecho hace poco con el BYD Seal, sí, pero va por otro lado. Pero todo eso nos detenemos ahora y os cuento ya mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Model 3 Highland, un coche que ha sido renovado, un coche que ha sido mejorado y que su gama te ofrece unas claras alternativas a día de hoy, sobre todo a nivel de coste. Puedes tener esta versión inicial que está bastante bien equipada, como habéis visto, y que ofrece un nivel de prestaciones también muy acordes para un uso tranquilo y normal. Casi 300 caballos. No sé para qué quieres más. Sin embargo, tienes la larga autonomía con una potencia mayor de batería, 75 kilovatios, un poco más caro por supuesto, y tienes una de altas prestaciones, la Performance, que tiene un poco menos de autonomía, pero también con una batería mucho más potente, la de 75 kilovatios. En este caso está de 60 kilovatios y en el entorno de los 30.000 euros con las ayudas y promociones, yo creo que es un auténtico chollo. Rivales de este coche, pues obviamente me viene a la mente rápido, es el BYD Seal, un coche con un interior sobre todo mucho más adaptado a Europa, un coche más tradicional, un coche
que ofrece también un nivel de acabados y equipamiento muy alto. Pero hay que estar claro que son dos versiones o dos modelos muy aptos para si estás buscando coches berlinas 100% eléctricas. Esta marca Tesla, la americana, ofrece un nivel de software increíble que BYD me parece que aún está un poquitín llegándole, pero hay que estar claros que a nivel de software Tesla es mucho, pero que mucho más superior. Pero a nivel de diseño, interior, acabados, comportamiento dinámico, yo creo que es muy valorable que probéis ambas versiones, ambos modelos, y que seáis definitivamente los que toméis la última decisión. Los dos modelos son excelentes alternativas. Agradecemos a Tesla España y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, que ahora es X, y TikTok. Y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.